y 21 arrancamos, pero antes lo hacemos, ya saben, con la Liga. Demuestra que puedes ser un entrenador de élite desafiándote cada jornada con otros apasionados del fútbol y la radio. Descárgate la app de la Liga Fantasy. Únete a la Liga de Cadena Ser y monta el mejor equipo posible para pelear por el título de campeón y los premios que daremos. El 15 de agosto comienza la Liga. ¿Estás preparado? Ahora sí, Carlos Alcaraz está demostrando buen nivel, aunque le costó en el primer partido. Ya se está entonando el tenista murciano que está, o que se planta, en los cuartos de Cincinnati, Rubén. Sí, victoria, como decíamos antes, muy cómoda ante Luca Nardi, ante el italiano 1-6, 4-6, y ha vuelto con fuerza. ¿De qué manera Carlos Alcaraz? Con mucha solvencia y sobre todo en un torneo marcado, hay que decirlo, por las altas temperaturas que han provocado una cascada de abandonos y, no menos importante, muchos jugadores a los que se ve bastante cariacontecidos en algunas imágenes en esas primeras rondas de Cincinnati. Un encuentro que a Alcaraz le fue bastante bien. En apenas 27 minutos se llevó el primer set, como decimos, con un dominio absoluto, y ya el segundo parece que fue un poquito más disputado, ¿no? Con ese Nardi, ese italiano que sacó un poquito de casta poniendo el 2-4 en el marcador, aunque el murciano supo reaccionar, y de qué manera, para poner la sexta marcha, habría que decirlo así, con 13 minutos que fueron apabullantes en contra del transalpino. Y con esta victoria, Carlos Alcaraz ahora se va a medir a Andrei Rublev, el número 11 del mundo. Ya vamos subiendo en la escala del ranking ATP en este torneo de Cincinnati, en este Master 1000. Un duelo que promete vistosidad sobre todo. Estamos hablando de que, de ganar Alcaraz en el día de mañana, se podría ver las caras en las semis o con Zverev o con Ben Shelton. Con ambos ha jugado en varias ocasiones. Un auténtico partidazo el que nos espera, y que, bueno, vamos a disfrutar aquí y vamos a contar en Radio Murcia Cadena Ser. Así me gusta. Además, gracias, Rubén, vamos a hablar de fútbol porque tenemos un montón de temas. Y es que en la primera federación, aunque es el tercer escalón del sistema liguero, su crecimiento en los últimos años, sobre todo en este, le ha convertido en un escaparate. Insisto, escaparate y crecimiento inexpugnable. Y es que la Federación Española ha anunciado hoy una serie de mejoras tecnológicas y mediáticas que van a marcar, desde luego, en esta categoría un antes y un después. Se trata de la implantación del sistema Fútbol Video Support, es decir, del videoarbitraje, más conocido aquí como FVS, que es una herramienta novedosa que ya ha sido probado con éxito en torneos FIFA juveniles y que va a permitir a los entrenadores, ojo en los partidos, solicitar revisiones en jugadas clave, como en goles, en penaltis, en tarjetas rojas directas o en errores que sean de identidad, que sean bastante señalados. Cada equipo va a disponer de 2 revisiones por partido, y si el árbitro rectifica, se recupera el derecho a pedir otra. Todo esto, que además, por cierto, cabe destacar, se va a hacer a pie de campo sin necesidad de una sala VAR, lo cual va a agilizar, según comentan en la Federación Española de Fútbol, el proceso, y va a evitar largas interrupciones, como sí que estamos acostumbrados a ver en el fútbol profesional. ¿Qué te parece esto del VAR? Radio Cartagena 3 y 25, Alejandro Moya, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Muy buenas. Queda claro que esto es un paso adelante de la categoría, la llegada del VAR a la primera federación. Sí, es un salto de profesionalización, ¿no? Lo que comentábamos ayer. Yo creo que es una noticia muy buena, aunque es verdad que, y lo hemos vivido en estos años en Segunda División, que el VAR, pues bueno, tiene sus lagunas y tiene sus cosas negativas. Yo creo que son más los beneficios, desde luego, que las cosas negativas que pueda tener. Y aunque, bueno, sea con este formato, digamos, low cost, yo creo que va a ser positivo, que es positivo, que al final se reducen sin duda los fallos arbitrales graves, y esto al final pues es un paso hacia adelante, como te decía antes, ¿no? Para la profesionalización de esta primera federación y sobre todo, aunque bueno, seguramente habrá interrupciones, ¿no? Porque al final tendrán que pedir los clubes y demás esas revisiones, pero bueno, yo creo que en líneas generales será algo positivo. Totalmente. Y ya en clave albinegro, vamos a ver cuál es la última hora, porque por fin hemos puesto guapo en este 25-26 o en este verano al chiquito. Sí, lo hemos puesto hoy de largo, ya ha posado con la elástica albinegra, de nuevo con el número 8 a la espalda el argentino, que se mostraba muy satisfecho de su regreso en Cartagena. Decía que había sido uno de los sitios en su carrera que más feliz había estado, que no había dudado a la hora de volver a Cartagena, y destacaba también la huella que había dejado tanto él en el club como el club en él. En sí,
creo que bueno, hay huellas que dejamos como personas recíprocas, ¿no? Que tanto me dieron como intenté dar en su momento. Y bueno, se ve que son buenas sensaciones porque me reciben muy bien. Agradecerle también a la gente, a los fans del club, porque se siente el cariño. Además, eso sí, no ha querido aclarar con quién ha negociado. Se hablaba de que existe esa mala relación con Breis y con Belmonte. Se le debía dinero desde hace varias temporadas, desde 2022 a su agente. En principio, la información que tenemos es que había negociado con Alejandro Arribas directamente. No lo ha querido aclarar en sala de prensa. A lo que fue todo el procedimiento en diferentes situaciones, por unos temas personales, lo fui haciendo con varias personas. Y bueno, pues decía que había negociado con varias personas, no aclaraba si había sido con Paco Belmonte y con Breis o directamente con Alejandro Arribas. Ahí me dejas un tema, evidentemente, sí, perdona que te corte, que es lo que ha dicho también el director deportivo, ¿no? Los próximos pasos a seguir y la llegada de que se vaya estabilizando el proyecto, Alejandro. Correcto, exactamente. O sea, ahí va precisamente a ir, que es a ese cambio el cambio accionarial que todavía no se ha producido. De hecho, se ha consultado al CSD y todavía no ha habido esa petición para que se produzca el cambio accionarial, el cambio de nombre en la propiedad del Cartagena. Hoy por hoy, a día 14 de agosto, sigue estando a nombre de Duino Inversiones, con el 85% a nombre de Fernando Carreño y el 15% de Paco Belmonte. Es decir, no ha habido cambio aún, no ha habido proceso de venta, aunque en ese aspecto hablaba Breis de que, bueno, que es un proceso que tiene sus diferentes fases y que todavía no se ha llegado a ese punto del cambio accionarial en el CSD. Yo creo que desde que Alejandro se sentó en esta sala de prensa y explicó un poco la situación, el proceso de venta lleva su proceso de transición y cada plazo tiene que marcarse conforme los pasos sean dados, y uno de ellos, o para que se produzca el cambio accionarial en el CSD, se tienen que dar una serie de pasos que aún no se han dado, ¿no? A partir de ahí, lo que siempre os digo, ¿no? Yo soy el director deportivo y hablo de fútbol. Del tema del CSD, no es una información que yo controle bien. Bueno, se tienen que dar una serie de pasos que no se han dado, no aclara cuáles son, también con esa, en cierto modo, excusa, ¿no? De que es el encargado del tema deportivo, que comparece como director deportivo, pero bueno, también es cierto que está en la junta directiva del club, además figura como secretario, ¿no? Así que bueno, también podría hablar en esa función sobre cómo va ese proceso de venta, que todavía, como ya digo, prácticamente un mes después no se ha terminado de producir ese traspaso de acciones de ese grupo inversor de Paco Belmonte y Fernando Carreño hacia ese otro liderado por la familia Arribas. Bueno, veremos a ver qué le pasa al Cartagena y cómo avanza en estos últimos días antes de que arranque la temporada. Te dejo, que tengo mucha plancha, compañero. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues un Cartagena que se va a estrenar el domingo 31 de agosto a las 7:30 en Antequera, y en Marbella se estrena lunes por la noche a las 9:30 para cerrar la jornada el Real Murcia, esa primera jornada de la Primera Federación, y nos toca hablar precisamente del conjunto grana, porque el verano es tiempo de pruebas, de sistemas, de ajustes y también de oportunidades, y es lo que ha hecho Joseba Echeverría, y si lo ha aprovechado o hay algún jugador en el Murcia que lo haya aprovechado ha sido Andrés López Carmona, el joven defensa murciano que ha ido de menos a más y ha jugado como central, pero sobre todo como lateral, donde ha brillado alternando con Cristo Romero, y su rendimiento, hay que decirlo así, ha sido notable, especialmente en el amistoso ante el Eldense en Pinatar Arena, donde dejó claro que puede competir contra rivales de la categoría y que no desentona. Y ha sorprendido al técnico vasco. Y atención, porque a falta de 3 semanas para que cierre el mercado, Andrés López se ha ganado al menos que el Real Murcia se plantee dejarle un sitio en la plantilla. Recuerdo, esto es información que damos ahora mismo en exclusiva en Radio Murcia. Andrés López, o mejor dicho, el Real Murcia baraja quedarse a Andrés López en la plantilla por varias credenciales, sobre todo que es canterano, que es versátil y que es sub-23. 3 cualidades que buscan en el mercado, que no encuentran nada convincente ahora mismo, hasta ahora, en este 14 de agosto, durante el mes y medio que llevan buscando, y son las 3 cualidades de Andrés López Carmona que encajan a la perfección en el proyecto del Real Murcia de la Primera Federación, con una plantilla corta, con muchísimas variantes técnicas, con una buena salida de balón del joven murciano, pues el cuerpo técnico y el director deportivo valora seriamente apostar por él. No solo por lo que dé en el campo, sino por lo que representa, por el formato de identidad,
por el formato de continuidad y por el del compromiso. Y ojo, porque finalmente, si se queda, va a ser probablemente el único canterano en el primer equipo, ante la incertidumbre sobre el futuro de Antonio Toral, porque es buen momento para lanzar un mensaje claro. La cantera sí puede tener sitio en el Real Murcia. Ahí la noticia, falta de ver qué ocurre, insisto, con el joven de pliego, con Antonio Toral, del que se habla mucho. Nos tenemos que centrar, ahora eso sí, a las 3:32 enseguida, en un pedazo de protagonista a la vuelta de publicidad. Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esta próxima temporada en el Real Murcia? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, pues muy bien, muy a gusto, como en todas las temporadas que llevo aquí. Al final ya creo que en estas alturas de la temporada ya estamos con muchísimas ganas de que comience la competición, de empezar a disfrutar de lo que es la liga y sobre todo de empezar a disputar partidos en Nueva Condomina, que ya se echa de menos. Vamos a decir que es un año chulo, teniendo en cuenta cómo se quedó el equipo a las puertas el año pasado. Claro, eso imagino que ya está curado, llegan los compañeros nuevos, llega el entrenador nuevo, y estáis deseando, imagino, de arrancar y de curar las heridas del pasado. Sí, creo que esto esperemos que se acabe de curar por lo menos casi a tope cuando ya empiece la competición. Al final, bueno, esta nueva energía, estas nuevas ganas de disfrutar de esta nueva temporada y sobre todo de conseguir por fin el objetivo, pues creo que cicatrizan estas heridas y ojalá nos sirvan para aprender de errores que quizá cometimos por lo que no llegamos al objetivo. Total. Oye, ¿le has dado todavía muchas vueltas a lo de Tarragona, lo que pasó? Más que la ida, lo que pasó en el partido de vuelta. Sí, la verdad que ha sido un verano complicado de darle muchas vueltas, sobre todo por cómo se dio esa eliminatoria en la que creo que se nos escapó cuando no se nos tenía que haber escapado, tanto en la ida como en la vuelta. Pero bueno, toca ya empezar nueva temporada y pasar página. Sí, bueno, totalmente no queda otra que seguir sumando, que dar pasos adelante, y en ese sentido no sé qué circunstancia o cómo te imaginas que va a ser esta 25-26. Bueno, creo que una temporada muy ilusionante, creo que la gente está respondiendo con esta campaña de abonados de manera espectacular, porque también quizá un poco el miedo que yo tenía era que después de ese palo contra el Nastic, pues esa ilusión cayera un poco, pero todo lo contrario. Creo que la afición del Murcia está demostrando una vez más lo que representa y lo que supone para el equipo. Y bueno, sobre todo con mucha ilusión y muchísimas ganas de darles por fin esa gran alegría que tanto se merecen. ¿Te daba ese miedo de que este año se abonara menos gente, de que la gente tirara un poco la toalla? Sí, esa de al final cuando te llevas una desilusión, cuando la afición se volcó tantísimo como se volcó la temporada pasada en el final de Liga y en esos playoffs contra el Nastic, al final te llevas un palo duro. Pues bueno, sí que pensaba que la gente se podía quizá desilusionar un poco con el equipo y esperar un poco a ver cómo comenzaba la nueva temporada, pero todo lo contrario, creo que está respondiendo de manera espectacular y creo que eso también tiene que suponer una gran motivación para el equipo. Total, fíjate, y sin embargo se va a mantener, pese a todo, la estructura, muchos futbolistas como tú, que eres ya casi de los que más tiempo llevan en el Real Murcia, y concretamente, Alberto, sigue Sabeljic y sigue Jasso. No sé cómo lo ves tú, si crees que es positivo que se mantenga el hecho de poder seguir trabajando los conceptos con los mismos compañeros con los que ya os conocéis, muchos. Bueno, creo que como el año pasado teníamos un equipo de gran nivel, creo que es un acierto mantener tantos jugadores. Al final es cierto que todos nos llevamos esa desilusión, pero creo que la temporada no fue tan mala. Al final, lógicamente, nunca es una temporada buena cuando en el Murcia no se consigue el objetivo, pero bueno, al final creo que fuimos el equipo menos goleado, un equipo sólido, y al final que se mantenga ese bloque creo que es muy positivo y sobre todo que hará mucho más fácil la integración de los nuevos. Mira, y precisamente hablábamos este mediodía en Radio Murcia hace un ratito aquí en la SER que Andrés López ha sorprendido en esta pretemporada su rendimiento, el futbolista que el año pasado estuvo cedido en el Yeclano, que es de la casa. No sé a ti, ¿qué te parece? ¿Cómo estás viendo al joven murciano, que todavía es sub-23? ¿Cómo se ha ido adaptando en esta vuelta al Murcia? Bueno, creo que ha venido muy bien. Andrés al final es un chico que ya conozco, con unas condiciones muy buenas para ser un gran defensa, además es polivalente, tiene buena salida de balón.
tiene una gran altura que también ayuda. Y creo que cuando dé ese paso que está dando de ganar competitividad, el año pasado creo que en el Yeclano al final no sumó todos los minutos que tenía que sumar, pero bueno, creo que tiene grandes condiciones y que sin duda, si se acaba quedando, va a ser un jugador que nos ayude muchísimo y que sume seguro. Totalmente. Además, en una posición donde, Alberto, este año para todos los defensas lo vais a tener más complicado. Me explico, o por lo menos como yo lo veo. El año pasado, quizá con Fran Fernández, el planteamiento era distinto y era probablemente más de ver venir cómo vienen los ataques y defenderlos de cara, sino que este año, con la defensa tan adelantada como lo que hemos visto en estos amistosos, que entiendo ese es el planteamiento de Echeverría, os va a tocar correr mucho a la espalda, os va a tocar estar muy alerta. No sé cómo os preparáis para eso. Bueno, creo que lleva su tiempo también adaptarse. Lógicamente vamos a ser un equipo en que en las transiciones muchas veces tengamos igualdad numérica e incluso inferioridades, pero bueno, también vamos a ganar en la faceta ofensiva. Al final creo que nuestro modelo de juego este año de presión alta, de intentar atacar, de generar muchas ocasiones, pues lógicamente cuando te cubres la cabeza, como dicen, te descubres los pies. Al final creo que nos adaptaremos bien. A mí personalmente es un juego que me gusta, que ya he tenido en otros equipos, y bueno, jugar con esta defensa alta, lógicamente habrá partidos en los que suframos más, pero creo que el equipo, en cuanto coja un poco el modelo de juego, se adaptará bien. Precisamente sobre adaptación, tú que llevas ya 4 temporadas, si no me equivoco, en el Real Murcia, ¿no? Esta es la quinta. La quinta temporada, joder, macho, y encima yo he quitado 3 partidos. Bueno, la quinta temporada en el Real Murcia. Alberto, ¿cómo llevas lo de la adaptación de los compañeros nuevos, estos que hablan lenguas diferentes? ¿Eres tú un poco el que da el paso al frente e intenta un poco ubicar y coordinar a los nuevos, o quién un poco es el que se encarga de ello? Bueno, creo que ya nos pasó el año pasado con jugadores quizá que no hablaban el idioma, y creo que sorprendentemente hay mucha gente que vamos, hablamos y nos entendemos en inglés. Al final creo que esto también les ayuda a la adaptación. Sobre todo creo que esta gente, esta temporada, la gente que ha venido de fuera, ya puede ser Zeca, Alex, todos son personas muy abiertas, que intentan aprender español, que cada poco te están preguntando cosas, y creo que su adaptación va a ser muy fácil. Al final también nosotros intentamos ayudarles, hablándoles en inglés lo que podemos, y bueno, también practicamos un poco el inglés nosotros. que eso te iba a decir, que no sé si a ti particularmente se te da bien ese sentido. Mira, yo que estuve el otro día en el entrenamiento, es verdad que Alex sí que habla más, para que la gente lo sepa. Alex sí que ya está prácticamente adaptado al español, y que incluso en su presentación habló frases en español. A Zeca todavía le cuesta un poquito, pero es verdad que es fácil de entender con ese acento que tiene tan europeo. No sé, por ejemplo, cómo es con, bueno, en el caso de Palmer y Cadorini, imagino que ya estarán casi adaptados y que entenderán todo. No sé qué tal Seirán, por ejemplo, que es otra de las perlas que este año te ha tocado trabajar mucho con él, el defensa delantero, el joven del Imperial. Sí, Seirán sí que es verdad que creo que le cuesta más. Al final, el otro día, bueno, hablando un poco con él, me dijo que llevaba ya 8 meses aquí. Ya le dije que tenía que empezar a hablar un poco más de castellano. Al final tampoco habla inglés mucho, entonces creo que también ese es un problema. Pero bueno, creo que él intenta adaptarse, escuchar todo lo que puede, y lógicamente, como estáis viendo, es un chico con un potencial muy alto, con un gran físico, que lógicamente tiene muchísimas cosas todavía que trabajar, pero bueno, que creo que es un chico que poco a poco, si se va adaptando, nos puede ayudar mucho. Tú que habrás coincidido con un montón de delanteros, algunos que han llegado incluso a la élite, ¿le ves cositas al jovencito de 19 años? Sí, creo que al final es el típico jugador africano que sobre todo físicamente es una bestia. Creo que es un jugador rápido, con un salto extraordinario, y al final pues lógicamente tiene que pulir aspectos tácticos, también le ayudaría pues poder comunicarse un poco más, pero bueno, al final tiene que adaptarse un poco a este fútbol europeo, como prácticamente le pasa a la mayoría de los jugadores africanos, que es un poco el déficit que siempre tienen, porque físicamente está claro que son superiores. Bueno, y ya lo has sacado tú, ¿eh? El tema del físico. Te pregunto por tu físico, porque creo que hay un poco una comidilla, en el buen sentido de la palabra, que la gente no sabe cómo entrenas, cómo es tu profesionalidad, porque llevas muchos meses y muchos años, creo, sin tener muchas molestias musculares, ¿no? Y tocamos madera, porque así siga.
Sí, voy a tocar madera porque no me gusta mucho tentar a la suerte, pero sí, es verdad que también un poco por, cuidarse, también a veces el factor suerte no quiere decir que por cuidarte no tengas lesiones, pero sí que llevo muchísimos años sin perderme un partido por lesión y te diría que hasta entrenamientos llevaré, pues, ni me acuerdo, no sé, 7, 8 años sin perderme ninguno, así que vuelvo a tocar madera y ojalá siga así mucho tiempo. Qué barbaridad, tú. Oye, último fin de semana de agosto. Lo tenéis todos en la cabeza. Empieza la Liga y os toca jugar contra el Marbella de Rodri Ríos. Claro, tú compartiste con el vestuario. En aquella época, vamos a decir, un poco oscura, donde al Murcia no le salieron las cosas. Recuerdo aquellas declaraciones de entonces el entrenador, que medio le señaló como diciendo que era... hablo de memoria, Pablo Alfaro dijo algo así como que lo mejor era extirpar el cáncer. No sé cómo recuerdas tú aquella etapa y cómo va a ser volver a coincidir con Rodri. Bueno, sí que recuerdo una etapa que fue complicada, unos meses duros en los que no estábamos en una buena situación y bueno, al final, sobre todo lo más importante es que ese año logramos sacar adelante el año porque sí que hubo una situación ahí en enero que bueno, al final el equipo no venía en una buena dinámica. Creo que Rodri pues ha demostrado que es un gran delantero, que siempre ha hecho goles y bueno, ahora en este proyecto del Marbella que creo que está haciendo un gran equipo y que bueno, será una buena piedra para el inicio de liga. ¿Mantienes contacto con él, por curiosidad? No, la verdad que cuando jugamos uno contra el otro sí que hablábamos un poco, pero no es de los compañeros con los que mantengo un contacto constante como puede ser con otros. Vale. Oye, no sé cómo ves al Murcia este año con la cantidad de equipos fuertes que hay, que sigue el Ibiza, que baja el Cartagena, que siempre va a estar ese derbi calentorro esperando ya para el puente de diciembre, con la llegada también o con el paso adelante del Hércules, del Eldense, va a estar el Nastic este año, que fue el verdugo del Murcia el año pasado en el grupo, al margen de, por ejemplo, el Antequera, que si queréis los podemos meter también como equipo revelación de las últimas temporadas, o el propio Marbella, del que hablábamos. Jolín, parece que es una primera federación de muchos gallitos, Alberto. Sí, creo que el año pasado ya, bueno, se decía que era una primera federación más floja que la anterior. Es verdad que el año anterior, pues con Castellón, Córdoba, había muchísimos gallitos y creo que esta vez también hay muchísimo nivel en todos los equipos, pero es verdad que vuelve a haber otros 4 o 5 equipos muy potentes, con mucho nombre, con el objetivo todos de ser primeros. Y creo que bueno, ahí va a ser una lucha importante y sobre todo creo que también es fundamental el inicio de liga, instaurarse arriba desde el principio y empezar a coger esas dinámicas que te ayudan mucho durante la temporada. Pero por comparar la de hace 2 años con la del año pasado, ¿te pareció mucho más fácil el año pasado, un poco por lo que comentas? No, yo sinceramente, y lo dije varias veces, creo que el año pasado había más nivel que hace 2 en general en los equipos, ya que no había equipos fáciles. Hace 2 años sí que hubo 4 o 5 equipos que se quedaron más atrás, pero creo que había más nivel medio, pero es verdad que no había esos 3 equipos como podían ser Málaga, Córdoba y Castellón que se salieron de la tabla, que eso fue una cosa de locos. Creo que sí que en cuanto a equipos punteros el año pasado fue un pelín más floja, pero creo que el nivel medio general fue superior. Bueno, mira, estamos aquí con los compañeros de la redacción y me piden un top 4 para ti de lo que va a ser el año, más o menos en el grupo de los 4 clubes más importantes llamados a liderar la clasificación este año. Te voy a quitar yo el comodín del fácil, que es el Real Murcia. Completa tú el segundo, el tercero y el cuarto, venga. Bueno, pues no sabría decirte el orden porque la verdad que tengo que ver un poco más. Los filiales todavía no los conozco, pero bueno, está claro que por nombre y por equipo creo que el Ibiza creo que ha hecho un gran equipo. El Cartagena por ser un recién descendido junto con el Eldense, y también creo que el Hércules ha mejorado el equipo y que será uno de los candidatos también a estar arriba. Esto te lo recordaré a final de temporada a ver cuántas acertaste, así que espero que hayas tomado una buena decisión. Te dije los que están para pelear, no los que no los que van a pelear. Creo que al final siempre va a haber alguna sorpresa, siempre se mete algún filial, algún equipo revelación, equipos que no empiezan bien porque al final, como puede ser por ejemplo el Eldense, un equipo con muchos cambios, con buenos jugadores pero que van a necesitar un periodo de adaptación. Entonces, bueno, al final creo que la primera ref, si algo tiene es que siempre hay alguna sorpresa, así que hay que descubrir cuál es.
Al final tienes que torear, me lo haces como... todos los años me haces igual, macho. No hay manera de sacarte ni un titularcillo. No, ya sabes que te lo pongo complicado para eso. Bueno, Alberto, pues que nos gusta mucho que estés en este jueves en la SER, en Radio Murcia. Cuídate mucho, mañana amistoso contra el Melilla y a seguir preparando lo que queda de pretemporada. Un abrazo, gracias. Muy bien, un abrazo muy grande.